Y regresamos. Sí, estás acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Te pensás que te vas a aburrir con un programa hablando solamente de una persona? No. Escuchanos y vas a ver que algo de este programa te va a llegar al corazón. Te lo vas a llevar para poder hacerlo día a día. Seguimos escuchando la entrevista que tuvo Sara Crito de Eiras con Clara Cuevas. ¿Santidad en la oficina y en la casa? Así fue Enrique Yo. Sara, bienvenida. Bienvenida, gracias por estar aquí para hablarnos de tu abuelo, Enrique Shaw. Ese hombre que lo sacaron del cementerio de Recoleta y lo pusieron ahora en la iglesia del Pilar. Quiero hablar de tu abuelo, quiero que nos presentes a tu abuelo porque qué impresionante poder decir, mi abuelo es venerable. Muchas gracias por esta invitación, Clara. La verdad que recuerdo ese video que sacaste en tu Instagram, lindísimo. La verdad que se viralizó. Sí, justo lo acaban de trasladar del cementerio a la iglesia del Pilar. Fue una iniciativa del párroco, el padre Gastón Lorenzo, que bueno, pidió las autorizaciones correspondientes hasta en Roma, digamos, para poder dejarlo ahí a los pies, en el piso del altar de la Virgen de Luján, que es un altar lateral. Y ahí en la Basílica del Pilar se puede ir a pedir la intercesión, ¿no? de Enrique Yo, que como decís es venerable desde hace unos años, declarado por el Papa Francisco. Es una historia muy reciente. Sí, exacto, sí. ¿De qué edad, en qué año nació tu abuelo? En 1921 y falleció en el 62 de cáncer a los 41 años. Muy reciente. Sí. Con el simple hecho de saber que sus hijos, la mayoría vive, 9 hijos, cantidad de nietos y bisnietos, supongo también ya. Muchos bisnietos, 30 nietos y muchos bisnietos, sí. Oye, cuando tú naciste, supongo que de alguna u otra forma se iba haciendo presente la vida y la historia de tu abuelo. Yo quisiera saber, ¿qué te contaba tu mamá sobre su papá? Si desde el principio tú sabías que había ahí algo extraordinario, fuera de lo normal de un abuelo o de un católico común. Bueno, mamá sobre todo evoca la alegría de su papá. O sea que nunca volvió a ver una alegría tan grande, ni en el mejor animador de fiestas. Mira. Que llegaba a su casa silbando, que le preguntaba a cada uno por sus cosas, que prestaba mucha atención. Desde que ella era muy chiquitita, se arrodillaba para escucharle las cositas que ella le contaría, ¿no? O sea, para mirarla a la misma altura. Siempre prestaba mucha atención, que jugaban guerras de almohadonazos los domingos, que ella decía que sentía una adrenalina enorme ahí en esas guerras de almohadones que jugaban con su papá y todos sus hermanos, ¿no? Que eran 9. Claro. Así que sí, ella sobre todo evoca la alegría, ese también enfocarse en contar todo lo más parecido a lo real, ¿no? Porque una vez dice que ella le contó que iba con unas amigas a divertirse en un parque de diversiones y después cuando volvió le dijo, pero también fueron unos chicos. Entonces él le dijo no, que no le gustaban las medias mentiras, que le gustaba que todo sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Como que le gustaba la verdad, ¿no? Y el enorme cariño que tenía por todos. Que todos lo recuerdan, ¿no? Sobre todo ese cariño inmenso que manifestaba con esa atención, con esa escucha atenta. Un hombre empresario, 9 hijos, marino. ¿Cómo le hacía para no volverse loco? Porque entre temas empresariales, que no es a la ligera, siempre hay conflictos, siempre un problema, se rompió tal cosa, lo que sea, y luego en casa, 9 hijos, se enfermó uno, temas de la escuela. ¿Qué te contaba tu mamá o qué has investigado tú sobre cómo le hacía para darle lugar a lo más importante y además vivir su fe dentro de lo que podría parecer dos mundos muy diferentes? Bueno, abuela decía que él se levantaba muy temprano, iba a rezar media hora y a misa de 7 de la mañana todos los días a esta iglesia del Pilar, donde están sus restos mortales. Y después volvía y desayunaba con todos. Y Enrique, cuando le invitaban a algún cóctel, a algún evento, decía que él tenía un compromiso muy importante, que era comer en familia. Y esto se lo propuso desde muy joven, ya a los 20 años, cuando estaba de novios con abuela, los dos tenían la misma edad. Le decía que no quería dedicarle las horas del día en que uno está más cansado después de una jornada laboral. Y se proponía
no mostrar su cansancio, y de hecho hay muchos testimonios de que no lo demostraba, que Wow. llegaba con una gran alegría. Hasta la ayuda de la casa a mí decía que nunca lo había visto de mal humor. O sea que esa propuesta que él se hizo, ese propósito de dedicarse a la familia, lo vivía con un autodominio y le decía, abuela, veo que muchas grandes personalidades de todas las biografías que él leía han dejado de lado a la familia, no se han ocupado. Si me llega a pasar a mí algo así, avísame. O sea que él estaba muy atento a dedicarse. En un retiro se hizo un propósito, ¿no? Que un dirigente italiano había dicho que si se hubiese dedicado media hora menos a la empresa y media hora más a la familia, la empresa no hubiese andado peor y la familia mucho mejor. Entonces él se lo notaba, ¿no? Como Wow. que estaba muy consciente de que en la familia era donde era más irreemplazable. Qué lección me acabas de dar también a mí, que a veces uno por el tema a lo mejor del éxito, del trabajo, se absorbe. Y es que el mundo nos tienta también a eso, de perdernos lo que es verdaderamente importante. O sea, Enrique era una persona muy consciente de lo que realmente importa. Valoraba, mamá dice que disfrutaba, que ella quería que lo que más disfrutaba era estar en familia, ¿no? En estar con los chicos de verdad. Él capaz, su mamá había fallecido cuando era muy chico, entonces no había tenido una familia, su padre viajaba mucho por Ok. trabajo, entonces él valoraba muchísimo, ¿no? El hogar, le decía a abuela que quería que sea la máxima expresión de ellos mismos y disfrutaba muchísimo estando con ellos. A abuela le contaba todas las cosas para liberarse de las preocupaciones materiales, como que siempre estaba muy contento de estar con ellos. Dicen que parecía el flautista de Hamelin, que todos los chicos, sus hijos y los amigos de los hijos lo seguían o en divertirlos. Contaban que hasta puso un quiz en la mesa del desayuno en Pinamar y todos gritaban, y antes de tomar el desayuno él, o sea, estaba bien enfocado desde el comienzo del día también, ¿no? En que los demás disfruten. ¿Y de dónde crees que salió esa naturaleza de la alegría, pero también esa naturaleza de decir, primero lo primero, porque de ahí va a brotar la sencillez de todo lo demás? Bueno, mamá dice que la alegría él lo vivía como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esa unión Ok. con Dios en la Eucaristía, en la que empezaba todos los días tan temprano, ¿no? Le pedía a Dios, yo creo, vivir esas virtudes y también ese propósito continuo que él se hacía de ser simpático, de ser amable, de mostrar la bondad de Dios, de vibrar en la onda de los demás. Decía, no enojarse, ¿para qué? Si se Wow. podría conseguir mucho más sin enojarse, o paciencia, ¿no? Que siempre estaba con propósitos así chiquititos que uno se imagina era un antipático, que todo el tiempo... No, todo lo contrario, ese propósito continuo de estar de buen humor, de crear un buen clima laboral en el trabajo. Y él lo notaba desde muy joven, decía como buques muy semejantes en tripulación, a veces si el capitán estaba de mal humor o de buen humor, cambiaba todo el clima, Wow. con los mismos medios, casi la misma cantidad de gente. Entonces él se da cuenta de lo importante, ¿no? Que era esa amabilidad, esa cordialidad en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. eh, una cosa que coinciden todos afuera y en el trabajo es que cuando él miraba, transmitía paz. Ok. Hay varios testimonios. Un trabajador cuenta, Esteban Woca, que sigue viviendo, dice que si estaban peleados, él llegaba y empezaba la paz. Que los escuchaba a uno y a otro para cómo resolver y solucionar los temas que tenían entre ellos, ¿no? O sea, era un hombre que reflejaba paz y me impresiona porque, a ver, una empresa, ¿cuántos empleados tenía? Tenía, sí, casi 5.000, No. 4.500 empleados tenía las cristalerías en las que él trabajaba en Berazategui, ¿no? Y llegó a dirigir, ¿no? Sí, de todo tipo de problemas, sí, de todas las 5,000 escalas, de un sí, lado, 9 hijos, sí. una esposa. O sea, sin duda sí, él encontró la clave para la paz, porque si no empezaba con la Eucaristía y la misa, que de todos modos, la tentación de querer resolver el tema laboral o los temas familiares y dejar de lado a Dios ocurren para todos los demás, ¿no? Cierto, ¿no? Y él encontró que el modo, ¿no? De buscando la santidad, en realidad él decía buscar la voluntad de Dios, ¿no? No ser heroico, sino lo que Dios quiere. Era el camino que lo hacía feliz, que hacía feliz a los demás. Wow. Eh, en definitiva, era el correcto, ¿no? Oye, Sara, el 76% de nuestra generación
se siente perdido entre lo que cree, que chicos de mi edad, que vamos a misa, que hacemos nuestra oración en la mañana, pero también en lo que nos exige nuestro trabajo. Tu abuelo, como mencionabas, manejaba 5,000 empleados y nunca traicionó sus valores. ¿Cuál era su secreto? Bueno, esto que buscaba vivir la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere en cada momento. Él decía que igual que la voluntad de Dios se manifiesta en los deberes habituales. Ok. O sea, en ser buen marido, en ser buen padre, en ser buen empresario, en hacer bien las cosas. En la empresa lo llamaban el bocho, porque sabía bien, igual también preguntaba si había algún problema, por ejemplo, con algún plato, le preguntaba a la gente cómo solucionarlo y hacía reuniones con los capataces. Siempre estaba, digamos, buscando cuál era el mejor modo de ofrecer mejores productos, extender la propiedad privada a mayor cantidad de gente y a precios más accesibles, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la gente con los productos que en la empresa que dirigía se producían, ¿no? Él como que buscaba ofrecer a Dios lo mejor, lo de Abel, no lo de Caín. Decía, tenemos que tener una patria mejor para ofrecerle algo mejor a Dios, ¿no? Okay. Y consideraba que el desarrollo era fundamental para la nueva tierra al fin de los tiempos y los nuevos cielos, porque esta tierra, por más de que va a ser distinta, va a ser transformada. Entonces decía que así como cuando construimos un andamio para hacer un edificio, buscamos que sea seguro, que sea, digamos, que sirva para su propósito, bueno, esta tierra también la tenemos que desarrollar, dominar, como dice el mandato bíblico, para ofrecerle lo mejor a Dios. Qué locura. A ver, te lo comparto así. Estamos acostumbrados a ver en los altares sacerdotes, religiosas, misioneros, monjes con historias a lo mejor muy antiguas o también un poco más recientes. O en este caso, por ejemplo, ahora vemos a Carlo Acutis, a Pier Giorgio Frassati, a chicos a lo mejor un poco más jóvenes que yo que van rumbo a los altares o ya están en los altares. Pero ver un empresario, y lo repito mucho porque no es común, no es normal ver a un empresario con familia, con problemas que probablemente yo tengo y mucha gente tiene, que es el tema de hay que pagar la luz, los hijos se enfermaron, cosas tan cotidianas. ¿Por qué un día uno de ustedes se levantó y dijo, esto puede ser para una causa? ¿Qué hubo ahí que dijeron, esto no es un abuelo normal? Bueno, en realidad la causa la lleva la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que le pidió un sacerdote que se llamaba Cardenal Mejía, que le pidieron, que él lo vio morir a Enrique y le impresionó cómo estaba ofreciendo sus sufrimientos para que su padre se convierta antes de morirse, y cómo le habló de que había frío en el seminario y que había un sistema nuevo de calefacción para poner Entonces él le impactó que antes de morirse estaba abocado a las necesidades de los otros. También decía que ofrecía... Wow. La enfermera le dijo llorando a mamá, no quiere tomar agua porque le ofreció para la gente que no tiene agua corriente en su casa. Como que estaba siempre como abocado al servicio de los demás, ¿no? Y este sacerdote le pidió a Agde que iniciara este proceso de beatificación en el año 96. Se empezaron los trámites, sí, hace casi 30 años. Es el año que yo nací, ya ventilaste mi edad. Y el cardenal, y en ese momento, Bergoglio, nuestro queridísimo papa, firmó todos los papeles para comenzar y avanzar y cerrar la etapa diocesana del proceso, que es como si fuese un juicio para probar que vivió todas las virtudes Enrique, acá en Argentina. Y lo llevó a cabo Agde, la UCA, como Enrique fue uno de los fundadores, el primer tesorero también apoyó, y la Acción Católica, porque Enrique fue presidente de los hombres de Acción Católica. O sea, estaba en todo, Enrique. Decía que había que apoyar todo lo bueno, en todos los movimientos, en todas las personas. Abuela decía que hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces parecía gente media tonta, y Enrique apoyaba y se realizaba, ¿no? Como que él veía el potencial, las posibilidades insospechadas de la gente y la promovía. Hacía elevar, ascender a la gente que estaba cerca de él en el trabajo, en donde sea. Qué impresionante. Oye, si Enrique hoy estuviera con nosotros viendo cómo ha evolucionado el mundo empresarial, el mundo a lo mejor corporativo también, ¿qué crees que le rompería el corazón, pero también qué crees que lo llenaría de esperanza? A ver, yo creo que
no debe haber muchas diferencias con los empresarios de aquella época. Ok. Le daría esperanza a toda la doctrina social de la Iglesia que tenemos tan fácilmente a disposición. Él recién tuvo la Rerum Novarum y salió la Mater Magistra, pero tenía como muy poquito. Ahora se han hecho muchísimas encíclicas más, con Juan Pablo II ni hablar, ¿no? Y Claro. todo lo que tenemos a disposición para aplicar en cada país, en cada región, en cada momento, esta doctrina social de la Iglesia que él la identificaba con promover el amor al prójimo. Vivir las realidades cotidianas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sí, le pondría triste muchos negocios que hacen daño, ¿no? Evidentemente, empresas, no sé, de narcotráfico, empresas de, no sé, trata de personas, hay un montón. Eso le dolería muchísimo. Las empresas que se dedican a negocios que hacen daño a la gente, que no son para satisfacer auténticas necesidades humanas. Claro. Oye, tocando el tema que mencionas, porque hay como veo yo una distorsión con el tema del dinero y la iglesia, que a veces se nos dice como, no, el dinero es malo, pero luego vemos a Enrique, un empresario que generaba, obviamente, pero veía por sus empleados, para que ellos también tuvieran. Entonces, ¿cómo crees que esta visión de alejarnos un poco del dinero, pero también esta visión que vemos de un gran testimonio de usarlo para bien, qué crees que haya hecho Enrique con esa postura? Claro, él decía que era muy importante el desprendimiento, pero sobre todo para un empresario, porque decía el empresario tiene que arriesgar, eso es desprenderse, ¿no? Y también un buen empresario no puede imponer sus ideas porque tiene la posibilidad de mandar, digamos, tiene que dejar la iniciativa a los demás, ¿no? Al inventor de ideas. Él consideraba que también había que tener este desprendimiento a nivel empresarial, no hacer las cosas por vanidad, sino porque realmente sirven a todos los participantes en la empresa, los empleados, los clientes, los proveedores, ¿no? Toda la comunidad. Por eso el día de fallecimiento de él se sancionó en Argentina una ley de la comunidad empresarial, ¿no? De la comunidad de que forman todos en una empresa, ¿no? En definitiva. Y él, el Papa Francisco decía que administraba bien el dinero, ¿no? Eso para el servicio de los demás, que la empresa contribuya también al bien común de la sociedad en que está inserta. Por ejemplo, en este caso de Berazategui, que es un claro ejemplo de cómo creció la comunidad junto con esta empresa, con estas cristalerías, porque creció en la ciudad del vidrio, ¿no? Mira. Alrededor de esta fábrica. Y es un claro ejemplo, ¿no? Que si crece la sociedad, también crecen las empresas. No, nadie puede estar bien en donde hay mucha gente que anda mal, decía Enrique. Claro. Sí. Hay una anécdota que me contó tu mamá y que la he visto ahí rondando mucho por ahí, que era cuando un matrimonio se casaba, un trabajador de él se casaba. ¿Qué hacía Enrique? Ay, sí, era impresionante. Bueno, además de regalarles algún evangelio, le decía que no se peleen los dos al mismo tiempo, les aconsejaba, que creo que era un consejo de San Francisco de Sales. También les hablaba de los hijos, de que si querían, había un método de regulación natural de la natalidad que propuesto por la Iglesia, después de la Humana Vitae, ¿no es cierto? Para cuidarse, pero no artificialmente, por supuesto. Claro. Y eso que a él le hacían mucha contra para que no tenga más de 2 hijos, pero sin embargo, él con mi abuela, los dos decidieron tener una familia grande, les gustaba tener una familia numerosa. Abuela capaz le decía exageraba y Enrique decía, bueno, los que Dios quiera, ¿no? Claro. Que los que Dios les mande en definitiva. Pero sí, les hablaba impresionante, como que se preocupaba de la vida así en ese sentido, los invitaba a charlar si querían, ¿no? Por supuesto, siempre muy respetuoso, porque había gente no creyente, por ejemplo, de uno anotó que el hijastro me dijo que no era creyente y decía lo único bueno que conociera a Enrique, y este decía no debería estar en un puesto mejor del que está, o sea que siempre estaba pensando cómo elevar, cómo que la gente esté donde pueda rendir mejor y estar mejor en definitiva. Hay mucho más sobre esta entrevista, de Clara Cuevas a Sara Critodeiras. Podés encontrarla en YouTube colocando Santidad en la oficina y en la casa. Así fue Enrique Yo. O, muy sencillo, la próxima semana seguimos con esta entrevista y lo escuchás acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Mándanos tu mensaje por WhatsApp
al 11 30 98 1000. Decinos qué te parece el programa. También si querés que te enviemos los libros o alguna inquietud que quieras acercarnos para que nosotros podamos darte nuestra respuesta. Nos encontramos la próxima semana, acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.